Muy buenos días, mi nombre es John Wilker Laguna Castellanos, estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad Abierta de Distancia UNAD, Ciudad Pitalito. Curso Algoritmos. En el momento de presentarles la evolución de los lenguajes de programación, comenzando con el primer lenguaje de programación en 1943. Adam Lovelace desarrolla el primer lenguaje de programación cuando escribió un algoritmo para la máquina analítica de Charles Babbage, 1957. Fortran, un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general, para cálculo numérico y científico como alternativa al lenguaje ensamblador. Es el lenguaje de programación más antiguo que se utiliza hoy en día. 1958. DISC, utilizado para la notación matemática y temas de ciencias de la computación. 1959. COBOL, usado principalmente para la informática empresarial. Es el primer lenguaje de programación que se demanda por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. 1964. BASIC, diseñado para la simplicidad, su popularidad explotó a mediados de los años 70 con los computadores personales. 1970. Pascal, al honor al matemático físico francés Blaise Pascal, utilizado para la enseñanza de la programación estructurada y la estructura de datos. 1972. Lenguaje en C, basado en un lenguaje anterior llamado B, creado para sistema UNIX. Muchos de estos lenguajes de programación son derivados de él. Entre ellos tenemos el C#, Java, JavaScript, PHP y Python. 1980. Ada, es derivado del Pascal, contratado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1977 para el desarrollo de sistemas de software grandes. 1983. Objetivo en C. Extensión de C orientado a objetos. Ampliación del lenguaje en C. Se adiciona la funcionalidad de paso de mensajes basado en el lenguaje Schwab. 1983. C++. Es una extensión del lenguaje en C, con mejoras tales como clases, funciones y plantillas. 1987. Perl, trabaja para el procesamiento de informe en sistemas UNIX. Hoy en día es conocido por su gran potencia y versatilidad. 1993. Ruby, un lenguaje influenciado por Perl, Ada y Lisp, diseñado para programación productiva y agradable. 1995. Java, hecho para un proyecto de televisión interactiva, funcionalidad uniplataforma, y es el segundo lenguaje de programación más popular detrás del lenguaje en C. 1995. PHP, usado para la creación de páginas web dinámicas. 1995. JavaScript, creado para ampliar la funcionalidad de las máquinas web. Permite utilizar formularios de presentación, validación, interactividad, animaciones, seguidos de la actividad del usuario, etc. Diferencia entre lenguajes de programación. Java y JavaScript. Java es un lenguaje de programación de propósito general, utilizado tanto en aplicaciones tradicionales de computadores como en desarrollo web. JavaScript es un lenguaje de programación de propósito específico. Java es un lenguaje que se requiere de compilación, traducción de código máquina antes de ser ejecutado. JavaScript es un lenguaje que no requiere de compilación al ser interpretado directamente con los navegadores. Java es un lenguaje que permite considerarse pesado, potente y robusto en el sentido que permite hacerlo todo en un gran control. JavaScript es un lenguaje que se puede considerar ligero, ágil y un poco robusto en el sentido de que no permite hacer todo lo que permiten otros lenguajes. Diferencia entre el lenguaje de programación HTML y HTML5.
El lenguaje de programación HTML lo podemos encontrar en todas las páginas web, pero este lenguaje es un poco más sencillo y es un poco más limitado. HTML5 ya posee, es un lenguaje que se deriva del HTML y es más avanzado, ya que en ellos podemos agregar etiquetas, presentaciones, videos y es más versátil a la hora de programar. Buenas prácticas de programación. Las buenas prácticas de programación se basan en cómo nosotros vamos a utilizar el código a la hora de programar, ya que debemos evitar los nombres o archivos con caracteres grandes o extensos para así mismo hacer un código muy simple. Tener muy en cuenta la estructura que vamos a utilizar, tener diseñado nuestra propia base de datos a la hora de programar. Aquí ponemos una tabla de participación servidor y participación cliente en HTML, JavaScript, CSS, PHP y base de datos en SQL o MySQL. Debemos también tener en cuenta que en algunos lenguajes de programación son limitados a la hora de escribir el código, ya sea entre mayúsculas y minúsculas. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.